La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de IPS en tiempos de COVID con el doctor Vicente Ruiz Pérez, gerente de salud del IPS, y el doctor Ricardo Oviedo, director del Hospital IPS Ingavi. Y vamos a ver esta placa que habla y nos cuenta que la nueva y moderna infraestructura del Hospital IPS Ingavi cuenta con una superficie de construcción de 55.500 metros cuadrados y fue edificada para convertirse en un hospital quirúrgico para los asegurados de IPS. Actualmente, ante la pandemia del COVID o la COVID-19, se convirtió en la unidad exclusiva de atención para asegurados con cuadros respiratorios sospechosos o positivos de COVID-19. En los primeros meses como hospital respiratorio ya se atendieron más de 2.000 consultas. En instantes estamos con el doctor Vicente Ruiz Pérez y el doctor Ricardo Oviedo hablándonos de IPS en tiempos de COVID-19. Ya estamos con nuestros invitados, el doctor Vicente Ruiz Pérez, gerente de salud, y el doctor Ricardo Oviedo, director del Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi. Nosotros los recibimos acá muy contentos. Voy a saludar primero al gerente de salud del IPS, el doctor Vicente Ruiz Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Bien, Vivi, muchas gracias por la invitación y es la primera vez que vengo. ¿Sí? Sí, increíble. La primera vez habiendo tantos temas en IPS. Así mismo. Pero es la primera vez que me invitan. Pero no, es la primera vez que viene, pero no va a ser la última. No. Ya le comprometemos acá. Y también quiero saludar al doctor Ricardo Oviedo, director del Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi. Agradecido por tu invitación y a las órdenes. Bueno, yo me estoy enterando que el hospital es de especializaciones quirúrgicas, porque siempre uno dice Ingavi, Sí. ¿verdad? Sí. Y entonces me encantaría que ustedes nos puedan hablar de esta planificación inicial y lo que estábamos hablando fuera de cámaras, de cómo fue hecho, para qué fue proyectado y que ahora obviamente por el COVID se está usando como un centro especializado en el tema COVID. Sí, la concepción fue así. El hospital central saturado, como sabemos todos, ¿verdad?, con la cantidad de pacientes. Entonces la directiva de IPS pensó en un hospital de gran envergadura similar al hospital central. Y empezamos a revisar los predios que tiene IPS y encontramos que la clínica periférica Ingavi, una clínica pequeña, tenía aproximadamente 11 hectáreas. El local estaba instalado en 11 hectáreas. Entonces dijimos, este es el mejor lugar para construir un hospital. Entonces empezamos a trabajar sobre lo que se llama el proyecto médico arquitectónico y decidimos hacer el primer hospital quirúrgico del país. ¿A qué se refiere? A que todas las actividades quirúrgicas desarrolladas hoy en el Hospital Central se trasladarían al Hospital Ingavi. Entonces, los traumatólogos, los cirujanos vasculares, los neurocirujanos, todos irían ahí. Es un hospital bastante grande, 600 camas, bien ordenaditas. Acuérdense que el Hospital Central también es de 600 camas. Pero ¿qué ocurrió hoy? Se llenó de... Claro, llenamos los espacios, claro, llenamos los pasillos. Auditorios convertimos en dormitorios. Entonces tenemos 1.000
100 camas. Dios. Ingavi también podríamos hacer eso, pero no, lo ideal sería no, ¿verdad? Claro. Hoy día el Hospital Quirúrgico Ingavi tiene 600 camas, 27 quirófanos, tiene lo que se llama Hospital Día, que es también una novedad para la institución, para IPS. Hospital Día es aquel hospital donde vos te vas en el día, te operás y salís. Ese es el nuevo concepto a nivel mundial. No hace falta ya esas internaciones de 3 días. Por ejemplo, para una patología como una hernia, ¿por qué te vas a hospitalizar 3 días? Claro. Riesgo de infección, desde el punto de vista de economía, no es conveniente. Sí. Y esos pacientes pueden internarse temprano y salen a la tarde. Eso también va a tener Ingavi. ¡Qué bueno! Y, por supuesto, unas 30 camas de terapia que deben acompañar siempre al pool de camas comunes, ¿verdad? Claro. O sea, va a ser un hospital modelo. Eso es lo que está proyectado para Ingavi en breve. ¿Qué nos ocurrió, Vivi? Lo que ocurrió fue que coincidentemente con la entrega de la obra por parte de la empresa, se nos viene el marzo con la pandemia mundial, con la pandemia del COVID, ¿verdad? Entonces, también el Consejo, con mucho tino, ¿verdad?, a pedido de la gerencia, se dio ese espacio para momentáneamente aislar a nuestros pacientes COVID en ese lugar. Y creo que hoy está cumpliendo a cabalidad su función. En septiembre, en octubre, cuando esto se vaya, bueno, seguimos con nuestro programa y seguramente traumatología, que estaba previsto mudarse en este primer semestre del año, lo va a hacer en el segundo semestre del año. Pero qué increíble lo que nos están contando, porque quiere decir que, o sea, ya estaba, entregaron la obra como para hacer justamente toda la parte quirúrgica ahí. Viene el tema de la pandemia y IPS ya tenía un hospital nuevito. Claro. Que en este caso lo destina a todos los pacientes con COVID. Sí, pero es fantástico el tener ese lugar. Es claro. O sea, no se inauguró para lo que era, sino que se inauguró con esto. Yo creo que pocos países habrán tenido esta oportunidad. Si bien es cierto, construyeron hospitales, vimos como en un mes se terminaron hospitales, pero siempre fueron cosas improvisadas. Claro. Esto es un hospital claro. En forma, con toda su estructura. ¿Cuánto tardó en hacerse el hospital? Aproximadamente 3 años. Realmente el proyecto empezó en el año 2012, la inicial, pero después tuvo un proceso judicial y continuó allá por el 2016 y terminó en el 2019. Claro, o sea, 3 años que hicieron algo, justo vino esto y con muy buen tino, como decía, definieron y decidieron utilizar ese lugar que no utilizó nadie antes, exclusivamente para los pacientes con COVID, que es tan importante, doctor. Usted que está ahí, cuéntenos, ¿cuál es la capacidad? ¿Cómo se están manejando? Bien, en realidad que la infraestructura edilicia fue entregada y lo que quedaba era equipar rápidamente, ¿verdad? Eso, claro. Para poder albergar a los pacientes. Vale mencionar, ¿verdad?, de que se dividieron nuestros asegurados respiratorios en 2 grupos, digámosle, ¿verdad? Los mayores de 60 años que tenían cuadros respiratorios deberían ser destinados o derivados al Hospital Guglielmini, que es nuestro geriátrico antiguo. Sí. Y los más jóvenes, los menores de 60 años, los casos pediátricos y casos obstétricos con dificultad, problemas respiratorios sospechosos o confirmados de COVID, entonces estaban destinados a ir a ser atendidos en el Hospital Ingavi y así lo estamos haciendo hoy. Entonces se equiparon allí rápidamente 2 bloques de urgencia que inicialmente estaba destinado a traumatología y cirugía, en una urgencia adulto y otro pediátrico. Equipamos 2 quirófanos para los casos de urgencias quirúrgicas con pacientes con problemas respiratorios. También realmente, como dice el gerente, con mucho tino y mediante su intervención se equipó la terapia intensiva con 8 camas
para adultos y 6 camas para casos pediátricos que requerían terapia intensiva. El laboratorio estaba funcionando, el área de imágenes que está a cargo de una empresa tercerizada hoy día estaba a full también funcionando. Y bueno, y así nos asentamos, ¿verdad? Estuvimos trabajando bastante en la organización, distribución de los recursos humanos. Fueron contratados bastantes recursos humanos también a fin de fortalecer las necesidades de este momento. Y hoy día estamos en eso, ¿verdad? Trabajando a full, creo que organizados, con tranquilidad de que todos nuestros funcionarios profesionales y no profesionales de blanco, totalmente, ¿verdad?, equipados con los equipos de protección que gracias a Dios tenemos para cubrir. No, es importantísimo esto que nos están contando. Yo me estoy sorprendiendo porque no sabía, ¿verdad? Pero que nos están contando, porque esto también es una manera de salvaguardar a todos los otros pacientes que no tienen enfermedades respiratorias que pudieran complicarse con COVID, o los que no tienen COVID, de que pueden ir a atenderse a IPS, a operarse, a hacer todo lo que tienen que hacer. Entonces, esta separación es fantástica. Claro. Importantísimo. Claro, porque si no hubiéramos estado contaminando todo el hospital central. Sí. Entonces, ni bien detectamos. Eso no quiere decir que en el hospital central pueda filtrarse un caso de COVID. Pero si uno tiene el cuidado respectivo, ¿verdad?, que cuando llega un paciente sospechoso, entonces derivamos. Pero el hospital central queda libre de pacientes con COVID. Claro. Entonces, ni pediatría, ni obstetricia, ni otro servicio tienen pacientes con COVID internados. Me parece... Y te quería comentar que los cuadros quirúrgicos que están habiendo ahí, porque hemos equipado 2 quirófanos, ¿verdad?, pero están completamente enhorabuena, ¿verdad?, en el sentido de que hoy nacieron un bebé, ¿verdad?, de una mamá COVID. Ayer hubo una cirugía de urgencias también de un paciente con COVID, o sea que el quirófano se está utilizando a full. Y lo mismo que en Ciudad del Este. Ciudad del Este también es una infraestructura fantástica y que está destinada exclusivamente a pacientes con COVID. Qué maravilla. ¿Y este bebé que nació de una mamá COVID no tiene COVID? No, este niño está bien. Creo que se le va a hacer el examen, pero este es un niño sano, lo mismo que el de Ciudad del Este. Hay una coincidencia. Acaba de nacer en Ciudad del Este y lo de Ingavi creo que fue esta tarde un poco más temprano. O sea, 2 bebés de mamá COVID nacieron hoy. Bueno, creo que son los, si no son los primeros, tienen que ser los segundos en el Paraguay. Una muy buena noticia. Tenemos un material que queremos compartir con nuestros invitados y con ustedes también, por favor, que habla y nos muestra la planificación inicial de utilización de la infraestructura del hospital, que le llamamos Ingavi, pero es de especialidades quirúrgicas Ingavi. A ver. Planificación inicial de utilización de la infraestructura del hospital IPS Ingavi. La nueva infraestructura del hospital IPS Ingavi fue edificada para convertirse en un hospital quirúrgico para los asegurados de IPS y estarán operativos los servicios de cirugía general, traumatología, urología, neurología y mastología. Actualmente, ante la pandemia de COVID-19, se convirtió en la unidad exclusiva de atención para asegurados con cuadros respiratorios, sospechosos o positivos de COVID-19. Bueno, ahí veíamos qué lindo el hospital. Sí. Hermoso. Es fantástico. Es fantástico. Y tengo un nuevo modelo en IPS. Y te digo un nuevo modelo de administración. El servicio, el servicio de esterilización es un servicio tercerizado. El servicio de cocina es un servicio tercerizado. El servicio de imágenes es un servicio tercerizado. O sea, llevamos a una licitación, vieron los consejeros en su momento que era mucho más conveniente para la institución y mucho menos costoso. Y hoy es un servicio de primera. Claro. El servicio que ofrece la gente que está en imágenes, la empresa que ganó, es un servicio de primer nivel.
Vos pedís turno para una ecografía y tenés en el día o a más tardar para mañana. ¡Qué maravilla! Es fantástico y los costos están demostrados que son igual o menores de lo que hoy nos cuesta mantener, por ejemplo, imágenes en el Hospital Central. Este va a ser recompetencia al Hospital Central. Sí. El Hospital Central se va a querer poner chusquito también día, ahora después de verlo hoy ustedes día así. el Hospital Central creo que es uno de tus mayores acreedores de estudios, ¿verdad? Sí, así mismo. Claro. Porque los tiempos de estudio de los que demasiado se alargaban con lo que teníamos, ¿verdad? Claro. Como instituto, y con esta empresa tercerizada, sí, se tiene, si no en el día, así como dice el gerente, al día siguiente de la semana. Qué bueno, qué maravilla esto que me están contando, porque una de las cosas que siempre uno dice, bueno, si te vas a IPS, ojalá me atiendan pronto y que me den el turno, sí, ¿verdad? Y era obviamente porque la capacidad excedía la cantidad de gente, de usuarios que querían consultar y hacerse los análisis y todo, excedía la capacidad ya, porque de lo que fue proyectado en un inicio hace 50 años o no sé cuánto, ahora hay muchísima más gente. Entonces, no sé, hacen la multiplicación de los panes acá. Así mismo. Pero ustedes tienen ahora otro similar en tamaño y en lo que va a ofrecer. Ahora se está utilizando solamente para COVID, eso aclaramos, pero es por ahora. Después ya va a ser un hospital quirúrgico. Sí. A eso está proyectado. Y ahí también va un detalle importante, que la cantidad de quirófanos con que cuenta el hospital Ingavi son en total 22. En nuestro hospital central tenemos 14. Entonces, el hospital central se va a poner celoso el tiempo de este más lindo. No, más no nuevo. creo, porque la vamos a aliviar bastante, realmente necesita realmente despejarse un poco más de la cantidad de gente y de la aglomeración que hay ahí, ¿verdad? Sí. Y del disgusto de la gente también, porque con esto vamos a aumentar la cantidad de cirugías por mes, ampliando nuestros servicios también y la cantidad de prestación en cuanto a la cantidad de salas de internación y la cantidad de quirófanos disponibles. Genial. Justamente de eso trata esta placa que vamos a mostrar, la nueva infraestructura del Hospital IPS Ingavi. A ver. Ahí dice, la superficie cuenta con una superficie de construcción de 55.500 metros cuadrados. Es enorme. La estructura edilicia, de acuerdo a la planificación inicial de utilización, contará con 600 camas para internación, 31 unidades de cuidado intensivo, 2 áreas de urgencia, 22 quirófanos, laboratorio, banco de sangre, farmacia, área de consultorio ambulatorio. Es genial, es lo que conocemos de IPS, otro similar, más nuevo. Así mismo. Pero obviamente se va a acelerar el doble la atención a la gente, porque se va a tener otro lugar más. Y con otro tipo de gestión. IPS tiene que... Esto a mucha gente no le gusta lo que voy a decir, pero IPS tiene que transitar en la gestión de la no privatización, sino la tercerización de sus servicios. Está demostrado que no podemos hacerlo todo. Desde hace 50 años tenemos un modelo el cual siempre causó insatisfacción en el asegurado. Hoy día hay posibilidades de licitar con toda la transparencia del mundo y tener servicios de primera. Servicios de primera. Claro. Yo soy un fanático de querer sacar los pacientes afuera en los consultorios de los médicos. ¿Por qué no voy a poder, yo como asegurado de IPS, irme al consultorio de un médico y que así como Asismed o como otras aseguradoras, el IPS le paga lo que paga un seguro común y corriente en Paraguay, le paga al médico. No te digo todas las especialidades, pero no puede servir que vos llames para una consulta con un endocrinólogo y te dan a 45 días, 2 meses. Claro. O te llamas a un reumatólogo y la consulta es a 63 días.
No, Es inadmisible. es imposible. Es Y imposible. esa es la Y queja eso que año tras Claro. año tras año. Sin había que embargo, cambiar. Pero había que cambiar. Y IPS tiene condiciones. El mundo hizo eso. Claro. El mundo hizo eso. Este es un modelo que sirvió en alguna época. Hoy día Claro. hay que cambiar. Así mismo. Y el asegurado tiene el derecho de poder consultar donde pueda y le quede más cerca y donde más rápido le dan un turno. Y no estar sujeto al hospital central porque ahí está el especialista. Claro. Me encanta este programa. Buenas noticias. Vamos a hacer un corte y volvemos ya. Seguimos hablando con nuestros invitados, el doctor Vicente Ruiz Pérez, el gerente de salud del IPS, y el doctor Ricardo Oviedo, director del Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi. Dos capos que trajimos hoy acá al programa para que nos cuenten todo esto del nuevo hospital de especialidades quirúrgicas, pero que ahora se está utilizando exclusivamente para pacientes con COVID. Entonces, tenemos un material que vamos a compartir, por favor, y los doctores después me cuentan. IPS Ingavi, centro exclusivo de atenciones por COVID-19. El Hospital Ingavi fue designado como centro exclusivo para la atención de los casos de asegurados con cuadros respiratorios, sospechosos o positivos de COVID-19. El centro asistencial brinda atención a pacientes menores de 60 años, cuadros pediátricos y a embarazadas con cuadros respiratorios. En poco más de 3 meses como hospital respiratorio, se atendieron más de 2.000 consultas. El hospital cuenta con tecnología y equipamiento de unidades acondicionadas de internación y terapia intensiva. Esas imágenes que estamos viendo son del hospital, no son imágenes de archivo de algún hospital en Estados Unidos. Son de acá, del hospital, ¿verdad? ¿Verdad? Hicimos un recorrido general con la producción. Qué gusto, qué maravilla. Y tenemos una placa también que queremos mostrar, porque queremos contarte todo, quiero hablar con los médicos, quiero hacer todo. Vamos rapidito, por favor, con esta placa que habla justamente de las camas que se encuentran operativas. Hay 32 camas en urgencia de adultos, 28 camas de urgencias pediátricas, 90 camas de área de internación, 8 camas de unidad de terapia intensiva adultos, 6 camas de cuidados intensivos pediátricos y 2 camas en quirófano. Bueno, está preparado para todo. Sí. Súper bien. Claro, a medida que la pandemia nos exija, nosotros vamos a ir equipando. Tenemos camas, tenemos equipamiento, creímos conveniente hacerlo por etapas. Tal es así que empezamos con 4 camas en terapia intensiva. Hoy, ¿cuánto tenemos? 8 camas. Para adultos. Entonces, y gracias a Dios, todavía no llegamos al 50% de internación. Globalmente en el mes no. Pero Tal sí, vez un día o 2 la días. segunda semana de junio estuvimos con 7 internados en nuestra terapia intensiva de adultos, con una cama libre nomás, en ese momento, ¿verdad? Sí. Después fueron dadas de alta o pasando a sala los pacientes. Hoy día estamos con 3 pacientes en cuidado intensivo de adultos, 3 también en el área pediátrica y tenemos 14 internados en nuestra área de internación. O sea que bastante, digamos que amplio nuestra brecha entre los requerimientos y con lo que contamos, ¿verdad? Claro, es para contarles a ustedes que está este lugar tan fantástico, nuevo, pero no queremos que nadie se vaya a internar ahí. Entonces recordamos otra vez que hay que seguir con las medidas de
cuidado de lavarse las manos, de utilizar el alcohol en gel, de usar barbijos. Nosotros no estamos usando acá en el programa, pero todos vinimos con nuestro barbijo porque estamos separados. O sea, no hay problema acá en este momento y estamos quietitos los tres. Pero al salir de acá nos ponemos nuestro barbijo y hay que hacer eso y mantener esa distancia importante porque cualquiera se puede contagiar y como estamos viendo, el patrón de contagios va aumentando porque el virus ya está circulando en todos lados. Entonces, con más razón tenemos que cuidarnos. Es buenísimo esto que tengan las camas y que todo, pero yo creo que todos estamos rezando que nadie ocupe esas camas, ¿verdad, doctores? Y así es. A lo que te referís respecto a la cantidad de consultas, realmente junio fue de los 3 meses y fue en ascenso la cantidad de consultas. Por ejemplo, en el área de adultos, que tuvimos en el mes de abril 450 consultas en adultos. Dios mío. En mayo aumentó a 470. Claro. Y junio fueron más de 1088 consultas tuvimos, ¿verdad? También en pediatría, en abril tuvimos unas 15 consultas, en mayo unas 20 y ahora en junio tuvimos más de 250 consultas. Y eso va, ¿verdad? Esperemos que realmente la conciencia ciudadana continúe en cuanto a los cuidados que acabas de mencionar, ¿verdad? Para que esto no se dispare. Claro. Bueno, pero esta es una buena noticia para los asegurados del IPS. Tenemos esta placa que habla justo de lo que el doctor nos estaba comentando. Vamos a ver. Ahí están las consultas atendidas en el Hospital Respiratorio IPS Ingavi. En el mes de abril 2020, 445 atenciones, en mayo 475, en junio 1088 atenciones. Y es normal que, por ejemplo, en julio aumenten las consultas porque es el tema del frío, de las enfermedades respiratorias. Eso es normal, ¿verdad? Coincide, exactamente con la segunda semana de junio, que fue nuestra semana de mucho frío, coincidió con nuestro pico de mayor consulta. Y ahora estamos viendo un fenómeno que las consultas y las internaciones en pediatría se triplicaron prácticamente. Se triplicaron, sí, doctor. Y eso es lógico pensar porque los adultos en esta tercera etapa de inteligente empezaron a salir a las calles. Sí. Si bien nuestros niños están encerrados, sin colegio, sin escuela, están encerrados en la casa, son los adultos vuelven a las casas. Los que vienen a las casas y entonces los niños se contagian. No estamos hablando de COVID, estamos hablando de cuadros respiratorios comunes, ¿verdad? Son vulnerables. Entonces, lo que dice él, lo interesante sería seguir con la conducta COVID, el modo de vivir de COVID, lavándonos las manos, cuidándonos, tomar tereré, no compartir, o sea, eso es fundamental. Sí. Y eso está demostrado. A esta altura nosotros teníamos más o menos 80 muertes ya a esta altura por cuadros respiratorios en IPS, ¿verdad? Y hoy día, si bien tenemos fallecimientos, ¿verdad?, están muy por debajo de esas cifras. O sea que gracias a estas medidas que tomamos, todos asustados por el tema COVID, de usar barbijos, de lavarnos las manos, de no compartir tereré, que todavía hay gente que comparte, no tienen que compartir, gracias a eso disminuyó también los problemas respiratorios o de otras cosas que no. Ninguna duda, el distanciamiento social tuvo su impacto a nivel de los cuadros respiratorios normales para los años anteriores. Claro. Eso es fantástico. Claro. Es genial, esa es una buena, estamos con buenas noticias a pesar, yo les decía al inicio del programa, siempre hay algo bueno en todas las cosas, hay que buscarles, bueno, acá encontramos cosas buenas. Vamos a ver esta otra placa, por favor, que nos habla de los médicos abocados a la atención de cuadros respiratorios. Ahí está en Ingavi. En el área de urgencias e internados clínicos adultos hay 53 médicos. Y para el área de urgencias e internados clínicos pediátricos, 25 médicos, porque eso también es importante. O sea, tener un hospital súper espectacular, pero la base de todo eso son los médicos y el personal de blanco que están atendiendo. Es lo que estaba incitando a la violencia hace rato, ¿verdad? Que el hospital central se va a poner celoso de nosotros. Sí.
Pero realmente estamos muy agradecidos con nuestro hospital, nuestro querido Hospital Central, porque, como bien decís, la infraestructura puede ser de primera, pero si los profesionales no, Claro. entonces no nos sirve de nada. No. Y los que realmente están tomando la posta de coordinar y encargarse, ¿verdad?, de la organización de cada área son médicos profesionales formados en nuestro Hospital Central. Son los que van allí, ¿verdad? Es cierto que hay nuevos contratados, pero son ellos los que están Claro. dirigiendo todo el ejército, Claro, digamos. no, ¿verdad? es que el alma son los médicos. Sí. La estructura es maravillosa y eso queríamos mostrar también. Sí. Pero estos números son bastante humildes, ¿verdad? Frente a lo que es todo IPS. El Hospital Central nomás normalmente en una vida no COVID tiene 3.000 consultas por día en sus distintas especialidades. 130 cirugías por día en el Hospital Central. Dios. O sea, el Hospital Central es un monstruo Sí. en atenciones. Estos son cifras así bastante pequeñas porque estamos filtrando, Claro. filtrando los cuadros. Allá Sí. atendemos cuadros respiratorios y otra vez sospechosos de COVID, ¿verdad? Claro. O COVID. Entonces, por eso estas cifras son para nosotros muy, Claro. muy pequeñas. Sí, pero la idea es que, la música me dice te voy al corte, pero quiero decirles algo nomás. La idea es que una vez que pase todo esto, esta pandemia que tiene que pasar, que vuelva, que realmente este hospital sea el hospital de especialidades Claro. quirúrgicas Claro. Ingavi, y entonces eso va a aliviarle muchísimo al IPS Central. Claro, porque va a aliviar tanto que el servicio de cardiología, por ejemplo, que hoy tiene 23 camas, el día de mañana puede llegar a tener 120 camas. Claro. Imagínate lo que va a hacer un servicio de cardiología de 120 camas. Va a ser la envidia de la región. Sí. Y así otros servicios van a ir creciendo porque van a salir los cuadros quirúrgicos o las especialidades quirúrgicas y van a dejar lugar para otras especialidades que hoy están sufriendo. Sí, así mismo. Bueno, señores, hacemos un pequeño corte, volvemos enseguida. Seguimos hablando de IPS en tiempos de COVID-19 con los doctores Vicente Ruiz Pérez, gerente de salud del IPS, y el doctor Ricardo Oviedo, director del Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi. Ese es el nombre, tenemos que acordarnos que ese es el Hospital de Especialidades Quirúrgicas. No se está usando como eso ahora por el tema del COVID. Pero dentro de todo, qué suerte otra vez que justo se terminó el hospital, le entregaron o sea, no qué suerte que vino el COVID, obvio que no, pero qué suerte que esta pandemia que llegó les encontró con un hospital terminado, que pudieron dar ese vuelco de timón y hacerlo exclusivamente de COVID. Claro, país bendecido, porque aparte de tener eso, acuérdense de que estamos con el Uruguay, somos los mejor posicionados Sí. en América Latina en cuanto al tratamiento que hicimos, ¿verdad?, como sociedad Sí. para lo que es la pandemia. Las ¿verdad? medidas que se tomaron, así rápidas y para muchos en ese momento exageradas, con 2 personas que tenían COVID y qué sé yo, de cerrar las fronteras, de la cuarentena, eso fue lo que impidió que siga circulando el virus de una manera tan rápida como iba a ser si salíamos como en el Brasil y como en Argentina, y ahí tenemos el ejemplo. Así mismo. ¿Verdad? O Realmente- Ecuador. Sí, no. Ecuador y otros países. Bolivia. Chile, que se jactaba. Sí. Que se jactaban de tener y no es que se jactaban, tenían una salud pública, pero mejor de todos los países de América. Pero nadie da abasto. Hoy día están sufriendo. Claro. Es increíble. Sí. No, de verdad, nosotros tenemos que seguir cuidándonos, no porque tengamos el hospital que está ahí esperando a los pacientes
vamos a bajar la guardia. Pero es bueno saber también qué es lo que está haciendo IPS, cómo está trabajando en este momento en tiempos de COVID. Y sobre todo lo que me encanta es este nuevo modelo de negocio que tienen con el hospital de Ingavi, con el tema de la tercerización y de todo esto, obviamente con adjudicaciones transparentes y todo eso. Dejemos de lado eso porque obvio que tiene que ser así. Claro. Pero que funcione, porque al final el asegurado quiere ir y merece recibir un buen servicio. Y que la atiendan, como decía usted, doctor. Y que vaya y que le den el turno bueno para mañana, para dentro de un día o 2 días. Pero en tiempo y en forma. Claro. Eso es lo necesario. ¿Qué sentido tiene? Me voy a consultar, te dan una orden de ecografía y volvés después de 3 meses a la consulta siguiente. O porque no conseguiste la ecografía porque tardó. Entonces eso no tiene sentido. No, realmente es genial lo que está sucediendo ahora, este cambio que era muy necesario. Vamos con este material, por favor, a ver. Pacientes internados por cuadros respiratorios IPS Ingavi. Fíjense, en el mes de abril 2020, 36 adultos, 6 pediátricos. En mayo, 53 adultos, 9 pediátricos. En junio, 89 adultos y 25 pediátricos. Tenemos otra placa que quiero ya mostrar. Justamente dice lo siguiente: desde el mes de abril al mes de junio fueron internados 6 pacientes positivos de COVID-19, de los cuales 3 están en terapia intensiva, 3 en sala de clínica médica. Bueno, ¿cómo se está manejando eso, doctor? Y bien, hay un equipo de epidemiología que se instaló también en el hospital. Eso es algo también que desde mayo del mes pasado están activando bastante bien. Y ahí se toma el material para el hisopado, para el diagnóstico. Y como el eslogan que hoy decimos, ¿verdad? Todos somos sospechosos de COVID. Tal cual. A todos los pacientes que llegan se les trata de esa misma manera, ¿verdad? Con los equipos de protección. Si requieren internación, pues bien se internan, y una vez que tenemos el diagnóstico confirmatorio, ¿verdad? Empiezan a buscarse los nexos. Y bueno, como dije, a todos los pacientes que ingresan son tratados en aislamiento, ahora que tenemos suficiente espacio, claro. Cada uno en su sala con su baño, cada paciente, ¿verdad?, en su sala con su baño, y todos nuestros profesionales con sus cuidados de protección. Los casos que tuvimos en terapia intensiva, realmente a hoy, en esta última semana aumentaron, y ahora mismo tenemos un solo paciente ya positivo de COVID. Otro falleció, que fue un paciente que tuvo un politraumatismo grave, que realmente no murió por COVID, sino que por su accidente, pero claro, es que catalogado. Tuvo un accidente que ahí nomás, claro, al hacerle, o sea, no ahí nomás, le hicieron el hisopado y ahí se vio que tenía también. Se recibió el resultado, sí. Y en total, en estos 3 meses, tuvimos 14 fallecimientos allí, todos por cuadros respiratorios, y de ellos 2 fueron positivos para COVID. Bueno, y quiero que me cuenten un poquito de este Centro Residencial Especializado de Atención y Apoyo para el Adulto Mayor, que es CREAM, por sus siglas, que está en San Bernardino, y dieron de alta a compatriotas en cuarentena en el CREAM. ¿Nos pueden contar un poquito? Bueno, esto me voy a inflar. Sí. Con CREAM yo me voy a inflar. Muy bien, doctor. Y te voy a comprometer. A ver. Que cuando te vayas a veranear en San Bernardino te voy a llevar para hacer un programa ahí en CREAM. Ya está. Es un lugar fantástico, admirado por mucha gente que viene del exterior a dar charlas, porque ahí tenemos también, como IPS, tenemos unos auditorios. Sí. Y es un centro, es el ex casino, el hotel,
que se ha transformado y se convirtió en un centro, no es un hospital, es un centro recreativo, donde el adulto mayor va y pasa sus días con actividades, con un paisaje fantástico que vos conocés, ¿verdad? Y es un lugar fantástico. ¿Qué hicimos esta vuelta? Conjuntamente con el hospital, con el Ministerio de Salud, ¿verdad? Empezamos a trabajar tanto en Ingavi como en otros puntos del país, porque trabajamos como país, ¿verdad? En Ingavi vos sabés que puede internarse un paciente no asegurado, hasta ahora no lo hicieron, pero ellos tienen recursos humanos previstos para ese lugar, el día que se necesita, ellos tienen su cama previsto para ese lugar, o sea que ellos pueden compartir perfectamente. En otros puntos del interior ya lo hacen. ¿Qué pasó acá con CREAM? Cuando yo me entero, o en marzo nos enteramos todos de que la pandemia llegaba a América, lo primero que hice fue sacar una disposición de cerrar el centro recreativo como centro residencial para el adulto. ¿Por qué? Porque vimos que en otros países donde había mayores muertes por COVID eran los centros residenciales, en los geriátricos. No como hospitales, sino en centros recreativos. Estados Unidos tuvo un geriátrico donde 25 abuelitos fallecieron en un periodo de 15 días. Entra el virus y ahí son todos. Y son todos vulnerables. Claro. Y los que atienden a los vulnerables salen de ese centro residencial y vuelven. Claro. Y son jóvenes, muchos de ellos, y no se dan cuenta que están enfermos. Entonces sacamos a todos los residentes de ese lugar y pedí al Consejo que sea el lugar de cuarentena para médicos, ¿verdad? Personal de blanco. Y empezamos así a utilizar. Un día llama al ministro y nos pide, por favor, si podíamos utilizar para unos compatriotas que estaban en la Argentina de la tercera edad. IPS con gusto abrió sus puertas y 59 personas que no eran precisamente asegurados hicieron su cuarentena en el CREAM. Nos fuimos con el presidente de la institución a despedirlo y era un momento muy emotivo. Son paraguayos, son compatriotas, ¿verdad?, que estaban en la Argentina. Algunos fueron de paseo, otros fueron a ver a los familiares, otros residían allá y bueno, y vinieron a reencontrarse con sus familiares después de dar 3 veces negativo la prueba del COVID. Y hoy está a disposición el CREAM. Creo que tenemos 6 médicos hoy que son contactos de COVID positivo que están haciendo su cuarentena ahí, pero la capacidad realmente es para casi 100 personas. Y que ese lugar es maravilloso. Yo recuerdo antes, ¿verdad?, cuando era el Hotel Casino y después que estuvo destruido mucho tiempo y ahora abandonado. Sí. Y ahora la infraestructura es hermosa. Se utilizaba para hacer fiestas en ese lugar. Ustedes transformaron absolutamente todo eso. Una cosa de fantasía. Es un lugar fantástico, de primer mundo. Me encanta. Y tenemos un material que habla de esto. ¿Podemos ver, por favor? 59 compatriotas que retornaron de Argentina cumplieron cuarentena en el CREAM. 58 adultos mayores y un adulto que acompañaba a un familiar que habían retornado de Argentina completaron 20 días de aislamiento obligatorio en las instalaciones del albergue del Centro Residencial de Atención y Apoyo para el Adulto Mayor, CREAM, de IPS, en San Bernardino, y tras cumplir con el protocolo sanitario establecido y efectuarse las pruebas de detección de COVID-19 con resultado negativo oficial, regresaron a sus hogares. El CREAM IPS es uno de los varios albergues habilitados acondicionado por las autoridades para que cumplan cuarentena de 14 días como mínimo los conciudadanos que por razones humanitarias están regresando del extranjero. Qué emocionante ver ahí, primero salieron, ¿verdad? Llegaron a hacer cuarentena y salieron todos bien con las banderitas y después ese lugar tan hermoso. ¿Hidrogin también tiene? Sí, es fantástico el lugar. Es fantástico. Yo quiero mostrarte las piezas. Son las piezas del viejo hotel, claro, ¿verdad?, que se han transformado
para que los residentes mayores puedan manejarse perfectamente. El baño, tienen las pasarelas, todo es como para que el adulto mayor no sufra accidente, pase cómodamente, está preparado. Qué maravilla. No para un hospital, No para un hospital, porque escuché que querían hacer un hospital. Eso no está preparado para un hospital. No está apropiado. Eso es ni para tan un siquiera geriátrico, ¿verdad? para un geriátrico, ¿verdad? Centro de recreación. Lo que se llamaba antes un asilo, que Así ya no mismo. se llama más asilo. No, pero mira que chuchi es ese lugar. Y abrís la ventana y ves el lago azul Así de mismo. Pacaraí. Los que residen enfrente ven ese parque fantástico que está hacia la ruta, y los que residen hacia atrás ven lo que es el lago. Qué maravilla, qué lindo. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, ¿sí? A la vuelta continuamos charlando con nuestros invitados. Estamos ya en la parte final de nuestro programa, tenemos unos minutitos nada más, pero tenemos tiempo todavía para seguir hablando con nuestros invitados, el doctor Vicente Ruiz Pérez y el doctor Ricardo Oviedo. Todo lo que nos estuvimos viendo y lo que nos estuvieron comentando realmente son buenas noticias, doctores. Yo estoy muy contenta de que estén acá en el programa y que vinieron, nos dieron su tiempo muy valioso para estar acá. Ahora, en la parte final del programa, algo que quieran decir a los asegurados o algo que no mencionamos acá y que sería interesante. De mi parte, seguir contando con el apoyo de nuestras autoridades, porque falta también una parte importantísima que es el equipamiento total del hospital. Y bueno, eso está también en etapa de adjudicación y ojalá que, como digo, ahora al final de la pandemia podamos, digamos que saludar a nuestro país, a nuestra ciudadanía con la habilitación oficial como hospital quirúrgico de este espectacular hospital, ¿verdad? Y como director, mi admiración, agradecimiento y orgullo de mis compañeros de trabajo que están en primera línea de la lucha esta, porque todos ellos fueron designados, contratados, direccionados a atender pacientes con COVID y fueron. Y la valentía que tienen es inmensa. Así mismo, sí, porque fueron ahí a ese hospital que está ahora exclusivamente para COVID. Muy bueno, sí, realmente también nosotros acá felicitamos eso. Sí. Doctor. Sí, interesante lo que dijo él con relación a los colegas. Y yo quiero acotar algo, aparte del coraje, la valentía, sin pedir nada a cambio, ¿verdad? Ir a las trincheras, sí, ¿verdad? Ninguno hasta ahora ha entrado en cuarentena. Gracias. O sea, ninguno de ellos se ha descuidado en la atención, porque muchas veces el contagio que tiene el médico también es un descuido. Trabaja con tanta atención y en un momento dado de relax se descuida y ahí viene el problema. Claro. Y para terminar nomás, yo decía al asegurado que lo que viene para IPS en el futuro con esta presidencia es muy, muy bueno. Nosotros tenemos muchos programas que te voy a ir contando, seguramente en otros si nos invitas, ¿verdad? Por supuesto, son invitados. Y te voy a decir, te voy a hablar, por ejemplo, de la atención domiciliaria, que es un programa que vamos a tener, de la telemedicina y de otros programas que tenemos que ya están en las puertas como para iniciar. Atención domiciliaria, telemedicina, me muero de curiosidad. Atención domiciliaria es una deuda del Paraguay en la región. Creo que es el único país en la región que no tiene la atención domiciliaria. Y te doy un dato. En IPS, de cada 10 pacientes internados, 4 pueden estar en su casa. 4 pueden estar en su casa. Bueno, y eso se va a lograr con eso que me está diciendo. Así mismo. Si Dios y decirle al asegurado, Vivi, de que se cuide, de que si bien tienen todo este centro maravilloso, ojalá que no usemos que como... no pisen, exactamente, y que se cuiden, que hay una forma nueva de vivir y esto va a ser hasta que nos digan, bueno, acá está la vacuna o esta es la solución. Mientras
no nos descuidemos, cuidémonos y con eso vamos a estar cuidando al paraguayo, al niño y al vulnerable adulto mayor, ¿verdad? Y a los que tienen una patología crónica. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por la presencia. Muchas gracias, doctor. Un gusto tenerlos acá y ya les comprometo para un próximo programa. Excelente. Perfecto. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. Espero que te haya gustado y no te olvides lo que te digo siempre porque es cierto. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.